Amén. Bueno, bendiciones a todos aquellos que están conectados con nosotros. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a pasar al momento de estudiar la palabra del Señor. Busque por favor en su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. El tema para esta noche es: ¿en qué consiste la ceguera espiritual? Eso vamos a estar estudiando en esta noche. La ceguera espiritual. ¿En qué consiste? ¿A qué conlleva la ceguera espiritual? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 4. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Damos lectura a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga eso, el cual es la imagen de Dios. Oramos al Señor. Padre buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que me dé la sabiduría necesaria para poder así compartir tu palabra. Dame gracias, Señor, para poder así hablar de tus buenas nuevas de salvación. Que a todas aquellas criaturas que nos escuchan, Señor, puedan entender que apartados de ti, nada podemos hacer. Que todo lo que aquí se hable sean palabras de edificación, de aliento, de consuelo, de exhortación. No palabras de destrucción, sino que aquella oveja tuya, Señor, que escuche, pueda alimentarse, Padre, de esta sana doctrina, de tu noble y misericordiosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que toques el corazón de las personas que todavía no te conocen. Muéstrale, Señor, que tu Hijo amado Jesucristo es el único camino y la vida y la verdad, y que nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Espíritu Santo, convence de pecado, juicio y justicia a todo aquel que todavía no te ha confesado como su Señor y Salvador. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Cristo. Bueno, el tema para esta noche es la ceguera espiritual. Amén. Y vamos a ver en qué consiste la ceguera espiritual. Por lo tanto, vamos a estudiar en qué consiste la ceguera espiritual y a qué conlleva eso. ¿Cuál es el peligro de la ceguera espiritual? ¿A qué nos puede inclinar? ¿A qué nos puede llevar la ceguera espiritual? ¿Cuál es aquel peligro que corre nuestra alma? De tener nuestros ojos cerrados espiritualmente. De tener nuestros ojos privados de conocer la libertad de Jesucristo. De tener nuestros ojos privados de conocer el camino de la salvación. De conocer verdaderamente el único destino que nuestra alma necesita conocer. ¿Y cuál es ese camino y ese destino que nuestra alma necesita conocer? Es el camino que lleva a salvación y vida eterna. ¿Y quién es el único que me puede dar y guiar y llevar y dirigir en ese camino que lleva a salvación y vida eterna? Su nombre es Jesucristo. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para poder salir de esa ceguera espiritual? Lo que podemos hacer y lo mejor que puede pasar en nuestra vida y lo que debemos de pedir nosotros, que nos hacemos llamar cristianos, y llevar en oración siempre a aquellas personas que no conocen los caminos de Jesús. Y llevar nosotros también el evangelio de Jesucristo a toda criatura, para que ellos también puedan venir a conocer esos caminos de vida eterna. Así como Jesús tuvo misericordia de nosotros, así como Jesús una vez nos llamó, así como Jesús, muchas veces nos llamó y nosotros estábamos cegados totalmente de lo espiritual. Estábamos indiferentes, éramos irreverentes hacia la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, porque no queríamos ver lo que verdaderamente significa la luz del evangelio de Jesús. No queríamos ver ese perdón. No queríamos ver ese confort, esa salvación, ese aliento, esa motivación que solo la palabra de Dios puede dar a nuestra vida. Y a Satanás, oiga bien, a Satanás le conviene tener a las personas ciegas espiritualmente. La ceguera espiritual es totalmente peligrosa y lleva a condenación eterna. Y no porque lo digamos o porque querramos hablar palabras de condenación, no. Lo que pasa que cuando estamos ciegos espiritualmente no nos permite ver lo que Cristo Jesús ha hecho, hará y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Porque estamos ciegos. Tenemos nuestros ojos totalmente cerrados a la salvación.
Tenemos nuestros ojos totalmente cerrados al perdón. Tenemos nuestros ojos totalmente cerrados a la misericordia de Jesucristo. ¿Y quién quiere que nosotros tengamos nuestros ojos cerrados a la misericordia, el perdón, la bondad y el amor que tiene para nosotros? Satanás. Satanás le interesa que nosotros estemos ciegos espiritualmente. Y aquí lo dice la palabra en el versículo que acabamos de leer. Dice, en los cuales el Dios, y ojo con esto, si usted lee la palabra ahí, Dios está escrito con D minúscula. Sabemos que la palabra de Dios cuando habla, valga la redundancia, de Dios, lo escribe con la D mayúscula. Dios, el Dios que nosotros seguimos, el Dios en el que nosotros creemos, se escribe con D mayúscula. Amén, que quede claro esto, para que no se vaya a confundir. Y si usted ve este versículo, Dios está escrito con D minúscula. ¿Y por qué? Me va a preguntar usted. Para los que no saben, porque está hablando del Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás, aquel al que le interesa que usted y yo estemos cegados espiritualmente, aquel que le interesaba y se gozaba y nos sometía cuando usted y yo estábamos cegados espiritualmente. Pero gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos redimió de ese lazo de la esclavitud que Satanás tenía sobre nuestras vidas. Y por eso debemos de estar agradecidos con Jesucristo. Por eso debemos de estar verdaderamente convencidos de seguir al Señor, no por lo que nos va a dar materialmente, sino por lo que ya nos dio espiritualmente. ¿Y qué nos ha dado? Nos entregó Dios a su Hijo unigénito para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y en eso se muestra el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso debemos de estar agradecidos, que nuestra felicidad, oiga bien, no valga o no la pongamos nosotros nuestra mirada en las cosas materiales. No pongamos nuestra felicidad en aquellas cosas cuantiosas o cuantitativas que nosotros tengamos en nuestra vida. Nuestra felicidad no depende de eso como cristianos. Nuestra felicidad depende verdaderamente de lo espiritual. Nuestra felicidad depende de la palabra que Dios nos da a diario, de ese aliento, de ese consuelo, de esa exhortación, de esa palabra de vida eterna que Cristo Jesús tiene preparado para nosotros. Que no dependa nuestra alegría de las cosas materiales, que no dependa de un vehículo, que no dependa de una casa, que no dependa de andar dinero en la bolsa, que no dependa de un buen trabajo, de un buen sueldo, que no dependa de la salud. No, que dependa verdaderamente de la salvación que Cristo Jesús ha compartido con nosotros y quiere compartir también con todas las personas que acudan a Él, que abran su corazón. Jesús dice, y no nos cansamos de predicarlo siempre, el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús está esperando con los brazos abiertos a que más y más personas procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y para qué voy a proceder al arrepentimiento? Puede decir usted, para que tenga salvación y vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, el único autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Pero eso no lo quiere eso no quiere que lo sepamos el Dios de este siglo, Satanás. ¿Por qué? Porque él ha cegado el entendimiento, dice la palabra, ¿de quién? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, oiga bien, la gloria de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen de ¿quién? ¿Es la imagen de quién, iglesia? De Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser, iglesia, salvos. Entonces vamos a ver cuál es el peligro de la ceguera espiritual y en qué consiste la ceguera espiritual. La ceguera espiritual consiste en una venda que Satanás ha puesto a la humanidad, oiga, al mundo entero, porque Él es el Dios de este siglo, Él es el Dios de lo terrenal, Él es el Dios de lo mundano, Él es el Dios de aquello que las personas persiguen para deleite carnal. Ese es el Dios. Satanás es el Dios de todas esas cosas que no agradan ni verdaderamente glorifican y honran el nombre de nuestro Dios.
Él ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca esa luz del evangelio, para que el evangelio les dé cólera, para que el evangelio les dé aburrimiento, para que el evangelio les dé igual, para que por el evangelio, ¿para qué? O por el evangelio sientan rechazo, para que por el evangelio sientan desgano, no ganas de oír, no ganas de escuchar predicación, no ganas de leer la Biblia, que no sientan ganas de buscar la presencia del Señor, que no sientan ganas de buscar el perdón del Señor, que no sientan ganas de escuchar palabras de aliento para su vida. Y no debemos de juzgar, ni criticar, ni culpar, porque una vez nosotros estuvimos así. Yo me acuerdo cuando me hablaban de la palabra del Señor, a mí me daba risa o le hacía burla a la persona que me evangelizaba. Y le decía un montón de cosas y me burlaba, etcétera. Veía con rechazo, con indiferencia la palabra del Señor. Muchos pasamos por eso. Muchos fuimos irreverentes hacia la palabra del Señor. Muchos fuimos indiferentes a la palabra del Señor. Pero Dios en su gran misericordia nos permitió conocerle. Nos permitió llegar a sus pies, llegar a sus brazos. Él en su gran misericordia quiere que cada uno de nosotros también compartamos, así como muchos compartieron con nosotros, que nos predicaron, que nos invitaron, que nos llamaron a seguir del Señor. Nosotros también debemos de hacer lo mismo con todas aquellas personas que tal vez están ciegas espiritualmente. No debemos de atacarlos, no debemos de criticarlos, mejor seamos propositivos. Mejor compartámosles la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. No religión, no iglesia, no palabras de pastor, no palabras de predicador, palabras de Jesucristo. Porque Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iré? Porque solo en ti encontraré palabras ¿de qué? De vida eterna. Entonces Satanás no quiere que las personas salgan, oiga bien, de esa ceguera espiritual. ¿Para qué? Para tenerlos sometidos. A Satanás le interesa tener sometidas a las personas. Entonces, vamos a estudiar 4 elementos o 4 cosas peligrosas, oiga bien, o 4 actitudes peligrosas que llevan a la ceguera espiritual. Y debemos de tener mucho cuidado. Número 1, la primera actitud que lleva a la ceguera espiritual es la satisfacción carnal. Oiga bien, la satisfacción carnal. San Juan 3:20, se lo leo. Si quiere apúntelo y lo lee en la casa. Satisfacción carnal. La primera actitud que me lleva a hacer o lo que produce en mi vida la ceguera espiritual es la satisfacción carnal. Cada uno de nosotros solo buscamos satisfacción carnal. Deleite carnal en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en todo lo que realizamos. Siempre vamos buscando una satisfacción carnal para nuestra vida y no espiritual por ende. ¿Qué dice San Juan 3:20? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Oiga, y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué dice? Reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas personas no vienen a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas no veníamos a los pies de Cristo? ¿Por qué? Porque queríamos andar en las mismas jugadas de siempre. Porque queríamos e insistíamos en andar en las mismas amistades de siempre. Porque insistíamos en andar en los mismos consejeros de siempre. Porque insistíamos en andar en los mismos deleites terrenales y carnales de siempre. Y sabemos que cuando vamos a venir a los pies de Cristo, el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en nuestra vida y nos va a comenzar a dar una vida nueva, una vida diferente, una vida totalmente espiritual, una vida en la cual podamos honrar a Jesús, una vida en la cual podamos llevar el nombre de Jesús a todo lugar, dando testimonio que hemos nacido de nuevo. Entonces esas cosas no pueden tener relación. Lo carnal con lo espiritual. Pero lo que el Señor ve es la lucha que nosotros hacemos por tratar de salir de ese campo del pecado, de ese campo de lo carnal, de buscar el deleite carnal. Pero a Satanás le interesa que la luz no llegue a nuestra vida, que la luz no llegue a nuestros ojos, que esa venda no se quite de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nos quiere tener sometidos sirviéndole totalmente, exclusivamente y especialmente a Él. Pero Jesús es la luz y Él ha venido para darnos luz, para darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿qué pasa? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos
no podemos ver muchas veces esa luz. No podemos muchas veces tener relación con esa luz hasta que verdaderamente confesemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y le abramos nuestro corazón, porque la palabra lo dice allá en el libro de Romanos, que si confesamos, oiga, que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador y creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Aquí es nada, más nada, menos nada. Si usted confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, usted va a encontrar la salvación para su alma. Usted va a abrir su corazón y el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en su vida. Y van a comenzar a suceder cosas que usted se va a quedar con la boca abierta y va a decir, bueno, yo nunca pensé que podía dejar esto. Yo nunca pensé que podía luchar contra esto. Yo nunca pensé que iba a salir avante ante esta adversidad, ante esta actitud, ante este problema, ante esta debilidad. Ahora me siento fortalecido en el Espíritu, no en la carne, no en nosotros, no, en Jesucristo, el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el guiador, el que nos va dirigiendo, el que nos va guiando, que nos va respaldando, el que nos va empujando día con día a hacer las cosas para nuestro beneficio espiritual. Pero eso no quiere Satanás. Pero tenemos que tener cuidado con eso, porque dice la palabra que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero nosotros, la palabra de Dios dice que más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora le pregunto yo, ¿para quién trabaja usted? ¿Para el que está en el mundo, para el Dios de este siglo o para Jesucristo? Como cristianos debemos de trabajar para Jesús, de la mano con Jesús, y Él nos va a dar victoria en victoria día con día, siempre y cuando nosotros hagamos el esfuerzo, hagamos la lucha por querer caminar a la par de nuestro Señor Jesucristo. Él ve nuestros corazones, Él escudriña las intenciones de nuestro corazón, Él ve lo que verdaderamente las intenciones de nuestro corazón, lo que nosotros queremos hacer, Él la ve. Eso es lo que ve el Señor. Aquí no vamos a hablar de que, yo soy San Fernando y por eso yo ando en el aire. No, 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 no. Todos somos pecadores. La palabra de Dios lo dice que no hay justo ni aún uno. El pastor, el sacerdote, el predicador, todos necesitamos el perdón de Jesucristo. Todos necesitamos ser renovados por Jesús. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos ser redimidos del pecado y solo se logra a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la satisfacción carnal es el primer elemento por el cual o en el cual debemos de tener cuidado para quitarnos esa venda que Satanás ha puesto en nosotros. Segundo elemento o segunda actitud que existe en nuestra vida, que existe en nuestra mente, que no nos permite quitarnos esa venda que Satanás ha puesto en nuestros ojos, es la indiferencia. La indiferencia es peligrosa. Muchos, y yo se lo digo con propiedad, con autoridad, porque quizás la mayoría hemos sido indiferentes hacia las cosas de Dios. Yo me crié en la iglesia tradicional, uno dice, yo soy de X religión, yo soy de esta, y aquí nadie me mueve de esta religión, porque yo aquí nací, aquí crecí, aquí me desarrollé, y aquí me voy a morir. Pero mis planes, mis propósitos, no son los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, y Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y entonces muchos fuimos indiferentes porque creíamos que nos hablaban de una religión. Y no, tal vez las personas nos hablan, así como nosotros lo estamos haciendo, le estamos hablando de Jesús. Yo no les estoy hablando de religión. Yo no les estoy hablando de una iglesia X. Yo les estoy hablando de lo que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo que Jesús quiere compartir para cada uno de nosotros. ¿Y qué quiere compartir Jesús para nosotros? La salvación y la vida eterna, el perdón de pecados, darnos una vida nueva, darnos un mejor caminar de acorde a la palabra, para que podamos glorificar, honrar el nombre de Jesús con nuestro testimonio en todo momento, para que ya no sirvamos más de piedra de tropiezo para tantas y tantas personas. A mí me encanta ese versículo de Tito 1:16 que dice, algunos profesan conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo negamos, demostramos totalmente lo contrario, lo negamos. Entonces debemos de tener cuidado con la indiferencia. Y mire lo que dice San Mateo capítulo 13, versículo del 14 al 15. Se lo leo. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis,
y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oiga, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo, dice Jesús, los sane. Sane espiritualmente, los sane del pecado, los sane de la condenación, los sane de la perdición. Que Dios, a través de su Hijo amado, nos sane de ese camino de perversidad, de ese camino que llevamos directamente al infierno. De eso nos va a sanar Jesucristo cuando nosotros abramos nuestro oído al entendimiento espiritual, cuando abramos nuestros ojos a ese entendimiento espiritual, cuando verdaderamente querramos, oiga, y ya no tengamos nuestro corazón engrosado en las cosas carnales y terrenales, que son las que no nos permiten ver las maravillas de Jesús para nuestra alma. Debemos de tener cuidado con la indiferencia. Muchas personas que oyen la palabra, muchas personas que uno los invita, conéctese, hombre, escuche la palabra, es por su bien, tal vez pasando problemas serios, problemas terribles, dificultades, angustias, tormentos, enfermedades, etcétera. Mire, hoy en día con esta pandemia se supone que las personas están preocupadas, pero ¿qué pasa? El Dios de este siglo, como los tiene vendados, ya muchas personas siguen en su vida normal. Y normal me refiero a totalmente apartados e indiferentes a las cosas de Dios. Ya les pasó el susto, a muchos ya les pasó el susto. A muchos ya andan haciendo lo que antes de esta pandemia andaban haciendo, que era desagradable a Dios. Y esta pandemia tiene que servir para que reflexionemos y ya no podemos seguir siendo iguales. Esto ya no puede seguir con la misma normalidad o con la misma indiferencia, irreverencia, oiga bien, o con las mismas actitudes que teníamos antes hacia la vida, hacia los demás, hacia Dios. Actitudes de indiferencia, actitudes de irreverencia hacia las cosas de Dios. No, esto tiene que servir para que más y más personas puedan ver y que no se nos olvide quién tiene el control, quién tiene la última palabra, quién es soberano, quién es omnisciente, omnipotente y quién es el Dios, el único Dios que puede calmar la tempestad, que puede sanar nuestro corazón, que puede sanar nuestra enfermedad y sobre todo que nos puede dar vida eterna. Ese se llama Jesucristo. Tercera actitud, oiga bien, tercera actitud que nos trae la ceguera espiritual a nuestra vida. La tercera actitud es las riquezas terrenales. Cuidado con eso, el amor a las riquezas terrenales. El amor, ¿en qué se convierte cuando el dinero o las cosas terrenales o materiales se convierten en nuestro tesoro? Cuando usted le diga, oiga bien, tenga cuidado con esto, adorar solo a Dios. Es una palabra hecha únicamente para Dios. Debemos de adorar solo a Dios. Aquí no se trata de decir yo adoro a fulano, yo adoro a fulana, yo adoro esto, yo adoro lo otro. Cuando nosotros decimos esa palabra es muy peligroso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Hemos de tener mucho cuidado con eso. Adorar solo a Dios. Amén, que podemos amar a las personas, pero adorar solo a Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a convertir a las personas, a nuestros seres, hasta nuestros seres queridos, a las cosas materiales, a las cosas terrenales, las comenzamos, oiga, a ver como tesoros en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces vamos a empezar a ver las cosas como tesoros y vamos a apartar nuestro corazón del verdadero tesoro que se llama Jesucristo. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:9. Cuidado con las riquezas terrenales, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, oiga, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que quiere Satanás a través de esa ceguera espiritual, que muchas personas, que muchos nos hundamos en la destrucción y en la perdición. ¿Por qué? Porque queremos enriquecernos. Y empezamos a caer en tentación, en lazo, empezamos a caer en codicias necias, dañosas para nuestra vida, empezamos a caer en engaños, nos empieza a gustar
las cosas materiales, las cosas carnales, nos empezamos a desesperar y empezamos a sentirnos mal cuando no las poseemos y empezamos a sentirnos tristes cuando no andamos dinero y comenzamos a sentirnos mal cuando las cosas materiales o carnales no nos salen como nosotros queremos, y entonces cuando no nos salen como queremos comenzamos a hacer un montón de cosas, a hacer por aquí, a hacer por allá, a hacer malabares, a hacer tácticas, etcétera, planes que son totalmente contrarios a los planes de Dios. Y tomamos planes o proyectos o hacemos cosas sin consultar y sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y qué pasa? Las cosas nos comienzan a salir mal. ¿Y qué pasa después? Nos enojamos con Dios. Cuando las cosas vienen, todo lo malo que nosotros hacemos trae una consecuencia. Por ende y por lógica trae una consecuencia. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, cuando hacemos las cosas contrario a lo que Dios quiere, trae una consecuencia. Y lo más fácil que hacemos cuando esas consecuencias vienen a nuestra vida es enojarnos con Dios, apartarnos de Dios, no querer nada con Dios, no querer saber nada de la palabra de Dios, no creer. Oiga bien, y aquí donde dice la palabra que los incrédulos, que ha cegado el entendimiento a los incrédulos, ¿por qué? Porque nos volvemos incrédulos, ¿por qué? Porque comenzamos a amar las cosas terrenales y empezamos a ver con indiferencia a Dios. Y ya no creemos en lo que Dios nos promete. Ya no creemos en sus promesas, ya no creemos en su palabra, ya no nos llena, ya no nos mueve, ya no nos conmueve, ya no verdaderamente sentimos ese deseo de congregarnos, de escuchar palabra, de leer, de escuchar alabanza, etcétera. No, ¿por qué? Porque estamos cegados, porque poco a poco nos fuimos apartando de los caminos del Señor, porque poco a poco nos fuimos apartando de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Satanás no quiere que conozcamos la misericordia de Jesús. Tenga cuidado con eso. Muchos, y hasta ocupa predicadores, oiga bien, tenga cuidado con eso. Los predicadores debemos de hablar de la misericordia, del amor, del perdón de Jesucristo. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso vamos a ver en el cuarto elemento. Muchos, oiga bien, muchas religiones, muchos predicadores, muchas iglesias están poniendo primeramente reglamentos de hombres, estatutos de hombres, antes que la palabra de Dios. Y empezamos, oiga bien, en lugar de enseñarles el camino correcto a las personas, el camino de Jesús, enseñarles el camino de salvación, les comenzamos a enseñar doctrinas y mandamientos inventados por los hombres. Tratados, encíclicas, reglamentos, etcétera, etcétera, cosas que se inclinan más a los gustos de los hombres, a los gustos de la humanidad, que a los gustos de Dios. Y mire lo que dice el cuarto elemento, que debemos de tener cuidado. El cuarto elemento a lo que conlleva la ceguera espiritual. Caemos en la, número 4, la religiosidad. Oiga, caemos en la religiosidad. Si usted lee los evangelios de Jesús, los 4 evangelios de Jesús, usted va a ver con quién es que discutía más Jesús. No los que andaban que Él les hablaba de salir del pecado, a los que Él redimía, a los que Él les predicaba, por los que Él había venido para que conocieran el camino correcto a seguir. No, con los que más discutía era con los religiosos, con los que se creían más rectos y correctos que el propio Dios, con aquellos que Jesús les decía que ustedes ponen cargas que ni ustedes son capaces de mover con un dedo. Y Jesús les decía, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque muchas veces hasta los predicadores decimos muchas cosas que ni nosotros vivimos ni hacemos. Y así somos todos. Debemos de hacer como Jesús dice. Y debemos de pedirle ayuda a Él para poder hacer las cosas de acorde a su voluntad. Con eso discutía Jesús. A eso, por así vulgarmente decimos, a eso les pelaba la cara con la palabra. A eso les decía, mire, no es así como usted dice. Eso es tradición. Eso es reglamento de hombre. Eso es hipocresía. Eso es ser fariseo. Eso es ser hipócrita, etcétera. Así a los religiosos. No era con aquel que andaba todo desmelechado, revolcado en el pecado. No, a ese lo quería redimir. A ese le hablaba de amor, de misericordia, de perdón. A ese le hablaba de levantarlo. A ese le hablaba de buscarle para que no tuviera sed jamás ni hambre espiritualmente. Pero aquel que se la llevaba, muchos de nosotros que nos la llevamos de que estamos por encima de los demás, que nos creemos más santos de los demás, caemos en la religiosidad.
Y mire lo que dice San Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9. San Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9 dice: este pueblo de labios me honra. Oiga bien, póngale atención a esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchos es más lo que hablamos que lo que hacemos. Muchos somos, como dicen, del diente al labio. Muchos solo somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Muchos criticamos, juzgamos, señalamos, nos burlamos. Muchos nos creemos correctos, rectos, perfectos. Muchas religiones son radicales. Hacen a un lado aquel que anda caído. Hacen a un lado aquel que ha cometido un error. En lugar de decirle y hablarle de la misericordia de Jesús, decirle: levántate, Jesús quiere lo mejor para ti. Jesús te va a ayudar. Jesús te va a perdonar. Levántese, sacúdese y siga adelante. El Señor quiere eso, que hagamos el esfuerzo. Lo que Jesús ve es el esfuerzo que usted y yo hacemos de seguir de cara al sol, hacia adelante. Puesta nuestra mirada, porque nuestro socorro viene de lo alto. Puesta nuestra mirada en Jesucristo. Eso es lo que busca el verdadero cristiano. No es aquel que da el tiro de gracia. No es aquel que cuando está alguien caído lo que hace es pisotearlo más, patearlo y terminarlo de hacer pedazos. No, es aquel que le habla de la misericordia de Jesús. Si no, no estaríamos nosotros aquí. Que no se nos olvide las sinvergüenzadas que muchos de nosotros hacíamos antes de no conocer a Jesús. Que no se nos olviden los errores que nosotros hemos cometido antes de conocer a Jesús y que todavía muchas veces seguimos cometiendo. No se nos olvide que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Por su bondad tan infinita, usted y yo ahora conocemos la luz de Jesucristo. Entonces debemos de ayudar a otras personas que también conozcan la luz del Evangelio de Jesús. Pues en vano me honran, dice el versículo 9, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Póngale atención a esto y con esto vamos a terminar. No, cuidado con andar enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Cuidado como predicadores en andar enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Usted y yo debemos de predicar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo debemos de predicar la palabra de Dios, la Biblia, que es el único ente regulador de fe del verdadero cristiano. No es otro libro. Sea de la iglesia que sea, no es otro libro. Todo lo que Jesús quiere hablarle está en la bendita palabra de Dios, la Biblia. Ahí está reflejada, ahí está revelada las palabras de aliento, de ánimo, de regocijo, de fe, de tranquilidad, de paciencia, de amor, de bondad de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. No es otro libro, no son otras cosas, no son otros reglamentos, no son otros estatutos, no es la religión, no es la iglesia. La fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Dios. Si dice Jesús, si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces queremos apantallar a Dios haciendo un montón de cosas. El sacrificio Él ya lo hizo. De una vez y para siempre. En eso debemos de creer y honrar ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuese por la misericordia de Él de haber enviado a su Hijo unigénito a rescatar al mundo, estuviésemos perdidos, estuviésemos condenados. Eso debemos de predicar. No andar enseñando estatutos, ni tradiciones, ni costumbres, ni ninguna cosa inventadas por los hombres. Debemos de enseñar verdaderamente lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros a través de su palabra. Ni andar diciendo que el Señor me ha dicho que usted, que no. Aquí lea la Biblia para que nadie lo engañe. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios nos hará libres. Cuando usted le prediquen algo, lea la Biblia, búsquelo en la Biblia. Si no está ahí, le están mintiendo. Si no está ahí, o se lo están maquillando, o se lo están dando de otra manera, ojo. Busque un lugar, vea predicaciones bíblicas basadas única, especial y exclusivamente en la Biblia. Porque ahí
hallaremos palabras de vida eterna. Así que Dios nos bendiga a todos. Sigamos adelante. Dile un fuerte aplauso a Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Cristo. Bueno, vamos a orar. Quiero que usted ahí donde esté, ahí donde nos está viendo, que verdaderamente abra su corazón a Cristo. Si usted no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, si usted no conoce a Jesús, tal vez ha estado en alguna religión, tal vez ha estado practicando alguna religión, tal vez ha sido un religioso, como muchos lo hemos sido, tal vez solo ha practicado normas, estatutos, tradiciones, reglamentos de hombre, pero nunca ha abierto su corazón a Cristo. Hoy es el momento que se lleve ese regalo de salvación. Confiese a Jesús como su Señor y Salvador. No le hablamos de cambio de iglesia ni cambio de religión, no, le hablamos de un cambio en su vida a través de Jesús. Hay cosas que usted no va a poder hacer solo, hay cosas que usted no va a poder cambiar solo. Lo va a poder hacer solo con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Repita conmigo esta oración, hágalo con fe. Es por gracia la salvación. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo que usted aproveche ese regalo. Eso consiste en la gracia. Es un regalo inmerecido. Nosotros no nos merecemos nada y Cristo Jesús ha querido compartir con nosotros la salvación y vida eterna. Eso debe de ser algo por lo cual debemos de estar completamente agradecidos y puestos los ojos verdaderamente y arraigados en la fe de Jesucristo. Repita conmigo esta oración de todo corazón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Inscríbeme en el libro de la vida eterna, para que cuando yo muera pueda disfrutar de tu presencia por toda la eternidad. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Si usted ha recibido a Cristo, ha nacido de nuevo, busque